Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este espacio. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a tener una conversación que promete ser explosiva. Vamos a desentrañar algunos secretos, a tocar temas que quizás algunos prefieren mantener bajo llave, y sí, lo digo con total franqueza, las preguntas que vamos a lanzar hoy están diseñadas para hacer sudar a cualquiera. Pero no se preocupen, porque lo haremos con la pasión y la honestidad que nos caracteriza. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entrevistas y contenidos. Hoy, la energía en este estudio se siente palpable, cargada de expectativa. Hoy tenemos el inmenso placer y el desafío de sentarnos cara a cara con Demet, una figura que ha generado tanto admiración como controversia, y con Benissimo, alguien que siempre ha estado en el ojo del huracán, para una entrevista sin filtros, sin adornos, una entrevista que va directo al grano. Hemos recopilado las preguntas que ustedes, nuestra comunidad, nos han hecho llegar, y créanme, la lista es larga y contundente. Vamos a preguntarles sobre sus trayectorias, sobre las decisiones que han marcado sus caminos, sobre los momentos que los han definido, tanto en lo profesional como en lo personal. Y sí, también vamos a indagar en esos aspectos que generan más curiosidad y a veces, un poco de polémica. Porque creemos en la transparencia, en la verdad, aunque a veces duela un poco escucharla. Este es un espacio para la reflexión profunda, para la desnudez emocional y profesional, un crisol donde se forjan entendimientos más allá de las apariencias. Demet, Benissimo, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación a un espacio donde la honestidad es la moneda de cambio. Estamos aquí para entenderlos mejor, para escuchar sus perspectivas, y para que nuestros espectadores también puedan hacerlo. ¿Están listos para un poco de intensidad? La atmósfera está cargada, y la anticipación es casi eléctrica. Demet, empecemos contigo. Tu nombre resuena con fuerza en muchos ámbitos, un eco de éxitos y logros que son admirados por miles. Pero detrás de las luces deslumbrantes, de los aplausos sostenidos, de los éxitos que parecen inalcanzables para muchos, ¿cuál dirías que ha sido el mayor sacrificio que has tenido que hacer para llegar hasta donde estás hoy? ¿Qué precio has pagado en el camino que pocos conocen? Y sé honesta, la franqueza es clave aquí. ¿Ha habido momentos en los que en la soledad de la noche o en el fragor de la batalla profesional, te has preguntado si valió la pena todo ese esfuerzo, toda esa dedicación incansable? Porque vemos el resultado final, la cumbre alcanzada, pero no siempre vemos el costo oculto, las cicatrices que el camino deja. ¿Qué te levantaba de la cama cuando la duda te asaltaba? Y Benissimo, tú que siempre has navegado en aguas turbulentas, que has sabido reinventarte una y otra vez con una audacia que deja sin aliento. Se habla mucho de tu visión, de tu capacidad para adelantarte a los acontecimientos, de tu audacia que raya en lo temerario, de tu habilidad para salir ileso de situaciones que harían temblar a cualquiera. Pero ¿cuál es esa crítica recurrente hacia ti que, aunque te duela en lo más profundo, sabes que tiene una pizca, quizás una gran pizca, de verdad? Esa espina que, a pesar de tus éxitos, no te deja dormir del todo. Y más allá de las apariencias, de esa coraza que proyectas, ¿qué es lo que realmente te impulsa a seguir adelante, a no conformarte, a desafiar los límites, incluso cuando las olas parecen más fuertes y el mar se agita con furia? ¿Cuál es ese motor interno que te impide rendirte? Hablemos de decisiones difíciles, de esos puntos de inflexión que definen un destino. En el mundo del espectáculo, en el vertiginoso mundo de los negocios, las decisiones rápidas, a menudo tomadas bajo una presión inmensa, con información limitada y con el peso de miles de expectativas sobre los hombros, pueden definir carreras enteras, trazar líneas que separan el éxito del fracaso, la gloria del olvido. ¿Cuál ha sido la decisión más arriesgada que han tomado en sus respectivas trayectorias, una que los puso al borde del abismo, que hizo temblar los cimientos de su carrera, y cómo lograron, contra viento y marea, salir airosos? ¿Fue pura suerte la que los salvó, un instinto infalible que les susurró al oído, o una combinación magistral de ambos? Y si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, de retroceder a ese instante crucial, ¿habría algo, por mínimo que fuera, que cambiarían de esa decisión, o la reafirmarían con la misma convicción? Demet, tu presencia en el ojo público te expone constantemente a juicios, a opiniones a menudo implacables, a la vorágine de las redes sociales y los medios. ¿Cómo manejas esa presión titánica de mantener una imagen pública, esa fachada de éxito y control, mientras, imagino, también navegas tus propias inseguridades, tus miedos más profundos, tus vulnerabilidades que guardas celosamente?
¿Hay algún mantra, algún consejo que te hayan dado en el pasado, o que te des a ti misma en esos momentos de debilidad, para mantener la cordura, para no perder el rumbo en medio de tanto escrutinio, de tanta mirada ajena juzgándote? Benissimo ha sido protagonista de momentos que han dado mucho de qué hablar, que han encendido debates, que a veces han rozado o directamente han entrado en la esfera de lo polémico. Mirando hacia atrás con la perspectiva que solo el tiempo puede brindar, ¿hay alguna situación en la que sientas, con absoluta certeza, que se te juzgó de forma injusta, que las luces de la opinión pública se enfocaron en el ángulo equivocado? Y en esos momentos, ¿cómo te defendiste o quizás, cómo decidiste no defenderte ante esas acusaciones, ante esas verdades a medias que se propagaron como un incendio? ¿Crees que el público en su conjunto entiende realmente tu lado de la historia, tus motivaciones, o te sientes a menudo incomprendido, una figura que navega en un mar de malentendidos? La industria en la que se mueven es conocida por ser, para decirlo suavemente, despiadada. Es un ecosistema de alianzas que se forjan en la cima y se rompen con la misma facilidad, de lealtades que se ponen a prueba en cada esquina, de traiciones que duelen más porque vienen de quienes creíamos más cercanos. ¿Han sentido alguna vez la punzada amarga de la traición de alguien cercano, de alguien en quien confiaban plenamente, de alguien que consideraban un pilar en su vida profesional o personal? ¿Cómo se recupera uno de un golpe así, de una herida tan profunda, y qué lecciones vitales aprendieron sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la confianza, sobre los recovecos oscuros del alma ajena? Demet, se te conoce por ser extremadamente selectiva con los proyectos que aceptas, por tu ojo clínico para identificar aquello que resuena contigo. Más allá de un guión cautivador o un presupuesto generoso, ¿qué es lo que buscas en un proyecto que te haga decir, esto es para mí, que encienda esa chispa de pasión y compromiso? ¿Hay algún tipo de historia que te apasione contar, que sientas que es tu propósito, tu huella que quieres dejar en el mundo? ¿Qué te mueve a invertir tu energía y tu talento en una narrativa específica? Benissimo, tus estrategias a menudo parecen adelantadas a su tiempo, como si tuvieras una bola de cristal para vislumbrar el futuro. ¿Cómo desarrollas esa visión tan aguda para anticiparte a las tendencias, para crear impacto, para estar siempre un paso por delante? ¿Se trata de un análisis frío y metódico, de una corazonada intuitiva que te guía, o de una mezcla casi alquímica de ambas? Y para aquellos que admiran tu camino y desean emular tu éxito, ¿cuál es el mayor error que crees que cometen, el tropiezo más común que los aleja de alcanzar sus propias cumbres? Sabemos que la vida personal a menudo se entrelaza de forma inextricable con la profesional, especialmente cuando uno es una figura pública, un referente para tantos. ¿Cómo logran mantener un equilibrio, esa armonía esquiva entre las demandas de la carrera y las necesidades del alma, o es que ese equilibrio, para ustedes, es más un mito que una realidad? ¿Han tenido que en algún momento poner en pausa sus aspiraciones personales, sus sueños íntimos, por las exigencias abrumadoras de sus carreras, y cómo lidiaron con esa renuncia, con esa postergación? Demet, se dice que tienes un corazón de oro, una empatía que te conecta profundamente con los demás, pero también se habla de tu determinación férrea, de una voluntad inquebrantable que te impulsa a conseguir lo que te propones. ¿Cómo equilibras esa compasión innata con la necesidad de ser firme, de ser inamovible en tus decisiones, especialmente cuando debes liderar equipos, proteger tus intereses o navegar aguas difíciles? ¿Te ha pasado factura en algún momento esa firmeza que a veces puede ser malinterpretada como dureza? Benissimo, muchos te ven como un estratega implacable, un artífice de movimientos calculados, un maestro en el tablero del poder. Pero ¿qué papel juega la compasión en tus decisiones? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles que por necesidad afectaron a otros, y cómo procesas esas consecuencias, cómo duermes por la noche cuando el peso de esas decisiones recae sobre ti? ¿Crees que la empatía en este mundo tan competitivo es una debilidad que te hace vulnerable, o es, en realidad, una fortaleza subestimada? Ahora, mirando hacia adelante, hacia el horizonte incierto pero prometedor de lo que vendrá. ¿Cuál es el mayor desafío que anticipan en sus respectivas carreras en los próximos años? ¿Hay algún miedo que, a pesar de su fortaleza, los mantenga despiertos por la noche, algo que aún no hayan conquistado, una cumbre que deseen alcanzar y que hoy parezca inalcanzable? ¿Que les quita el sueño y a la vez los impulsa a seguir adelante? Demet, se te relaciona con ciertos proyectos futuros, murmullos en los pasillos que alimentan la curiosidad de tus seguidores. Podemos esperar algo que te saque de tu zona de confort, algo que realmente desafíe las expectativas que el público tiene de ti, que rompa moldes y sorprenda a propios y extraños. ¿Hay algún rol, algún género, alguna faceta artística que anheles explorar,
que sientas que aún está latente en tu interior esperando ser liberada? Benísimo, ¿cuál es la próxima gran jugada? ¿Hay alguna industria, algún proyecto, alguna innovación en la que estés pensando incursionar y que pueda sorprender a muchos, que revolucione el panorama actual? ¿Qué es lo que te sigue emocionando de innovar, de romper esquemas, de ser un agente de cambio en un mundo que a menudo se aferra a lo conocido? Sé que ambos han recibido tanto elogios efusivos como críticas feroces, ataques que intentan minar su reputación. ¿Qué consejo le darían a alguien que está empezando, a un joven talento que se enfrenta por primera vez a la negatividad en línea o en persona, a esos comentarios hirientes que parecen perforar el alma? ¿Cómo se aprende a filtrar el ruido, a separar la paja del trigo, y a escuchar las opiniones constructivas que realmente pueden ayudar a crecer? Demet, si pudieras enviar un mensaje a tu yo más joven, a esa chica que estaba a punto de dar sus primeros pasos en este vertiginoso mundo, justo antes de que tu carrera despegara con toda su fuerza, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo clave, qué advertencia o aliento le darías para prepararse para todo lo que viene, para las alegrías y las adversidades que le esperan? Benísimo, si pudieras destilar toda tu experiencia, toda tu sabiduría acumulada en una sola lección, una enseñanza fundamental que quisieras transmitir a las nuevas generaciones que admiran tu trayectoria y sueñan con replicar tu éxito, ¿cuál sería esa lección? ¿Qué es lo más importante que deben entender sobre el éxito, sobre la perseverancia, sobre la verdadera naturaleza de la ambición? Hemos tocado temas delicados, hemos hecho preguntas directas que buscan la esencia, hemos intentado descorrer el velo de la imagen pública. Agradezco enormemente su honestidad, su valentía al responder con tanta franqueza, al abrirse ante nuestra comunidad. Demet, Benísimo, para cerrar este encuentro que ha sido, sin duda, uno de los más intensos de este canal, ¿hay algo que les gustaría decir a sus seguidores, a las personas que los admiran, que los apoyan incondicionalmente? Algo que sientan que el público necesita escuchar de ustedes, algo que quizás no hemos preguntado hoy, una reflexión final, un mensaje que quieran dejar grabado en la mente de quienes nos están viendo, una semilla que planten en sus corazones. Y a ustedes, mis increíbles espectadores, hemos llegado al final de esta entrevista que, como prometimos, ha sido intensa, reveladora y espero profundamente inspiradora. Hemos tenido el privilegio de escuchar de primera mano a Demet y a Benísimo, desentrañando algunas de las incógnitas que rodean sus vidas y carreras, adentrándonos en sus motivaciones más profundas y en los desafíos que han enfrentado. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que se hayan llevado algo valioso de estas palabras. Si les ha gustado este vídeo, si sintieron la chispa de la honestidad, la fuerza de la verdad y la sed de conocimiento, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenidos así de impactantes, a seguir abriendo estos espacios de diálogo honesto. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de una buena conversación sin filtros, que aprecie la autenticidad. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y les ha interesado lo que han visto y oído, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Queremos seguir creciendo con ustedes y para ustedes, construyendo una comunidad de mentes curiosas y abiertas. Sus comentarios son vitales para nosotros, son la brújula que nos guía. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué pregunta les hizo pensar más profundamente? ¿Hubo alguna respuesta que los sorprendió? ¿Hay algún tema que les gustaría que abordáramos en futuros vídeos, alguna otra figura que deseen ver en nuestro estudio? Déjenos todo en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y sentir su energía. Gracias nuevamente a Demet y a Benísimo por su tiempo, su apertura y su invaluable generosidad al compartir sus experiencias. Y a ustedes, nuestra increíble comunidad, por estar aquí, por su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.